Miren, en una palabra un poco personal, pues estoy bien alegre de estar aquí al frente de ustedes de nuevo, con la palabra del Señor abierta y con la oportunidad y el gran privilegio de predicar. Es verdad que he estado fuera, lejos de este púlpito por un tiempo, por muchas razones y horarios y viajes que he tenido que dar, pero qué bueno es estar aquí y estar aquí con ustedes. Así que si me paso como 5 horas, es porque no me voy a pasar 5 horas, le prometo que no. Y también aprovecho para dar una cordial bienvenida a todas las personas que nos están visitando. Romita, ahí está, que el Señor te bendiga. Es bueno estar aquí en la casa de Dios juntos. Y quizás en esa ausencia algunos de ustedes pensó, bueno, al pastor parece que lo han sustituido. Y hablando de sustituciones, ¿conocen ustedes a este jugador de béisbol? Le cubrí el nombre para que no adivinen. Ninguno de ustedes sabe, ¿verdad? Yo soy dominicano, nos gusta el béisbol. Yo pudiese haber puesto un jugador de fútbol también ahí, si la historia hubiese concordado. Le voy a quitar, todavía no lo ven, pero ahora sí bien quién es, ¿verdad? Walter Wally Pipp. Diga Wally Pipp conmigo. Y usted no tiene la menor idea quién es Wally Pipp, ¿verdad que no? Pastor, ¿quién era Wally Pipp? Pues Wally Pipp era una estelar primera base de los Yankees de Nueva York. ¿A quién le gustan los Yankees? Somos un solo cuerpo, una iglesia, estamos unidos, ¿verdad que sí? Estelar primera base de los Yankees de Nueva York en la década de los 1910 y 1920. Y en los años 16 y 17, 1916 y 17, fue líder de jonrones en la Liga Americana. Ganó 3 banderines, pennants, con los Yankees desde el 21 hasta el 23. Y en el 1923 ganó una serie mundial. Y quizá usted me está diciendo, pero pastor, de eso hace más de 100 años. Y es verdad. Pero los que son verdaderos fanáticos del béisbol, o quizás los que son de mi época, entienden y conocen y saben bien quién es Wally Pipp. Pero no por sus logros con los Yankees. No, lo conocen bien por un dolor de cabeza. Pastor, ¿qué? Sí, el 2 de junio de 1925, Wally despertó, listo para ir al estadio de los Yankees a jugar, pero despertó con un fuerte dolor de cabeza. Sufría de migraña. Y él llegó al estadio y le dijo al trainer, al médico, le dijo, dame 2 aspirinas que me duele la cabeza. Y el manager del equipo escuchó lo que él dijo y le dijo, Wally, no te preocupes, no juegues hoy. Ponemos al novato ese a jugar. El novato ese era Lou Gehrig. Si usted sabe un poquito de béisbol, usted sabe que Lou Gehrig es uno de quizás los 4 o 5 mejores jugadores de béisbol en la historia del deporte. Y Lou Gehrig jugó 2,130 juegos consecutivos, más de 14 años. Y Wally Pipp nunca volvió a empezar un juego con los Yankees. Había sido sustituido. Y esa racha de Lou Gehrig permaneció por muchos años hasta que la rompió otro jugador llamado Cal Ripken, quizá usted lo conoce. Y miren, años después, Wally Pipp dijo lo siguiente: me tomé las 2 aspirinas más caras en la historia. Wally Pipp había sido sustituido. Miren, en el béisbol, en otros deportes, en el mundo de negocios especialmente, existe este concepto de sustituir, de poner a una persona al lado.
de eliminar la posición, de reemplazarla. Y quizás a usted le ha sucedido como me sucedió a mí hace unos años atrás, que un día se acercó mi jefe y me dijo, tu posición ha sido eliminada. Y una carrera de 30 años se esfumó. Fui sustituido, me dieron un sobre con los detalles de mi despido y dónde tenía que presentarme. Pero ¿saben algo? ¿Saben algo, mis hermanos, mis amigos que están aquí en el día de hoy? En la iglesia no existe, diga no existe conmigo, no existe este concepto de sustitución, porque no existe que es esa idea de que tu posición haya sido eliminada. ¿Y por qué no? Porque la iglesia es un cuerpo. Esta iglesia es un cuerpo. Diga un cuerpo conmigo. Y como tal, sus miembros no pueden ser eliminados. No pueden ser sustituidos. O mire, a tu cuerpo físico sí le pueden, te pueden poner una rodilla. La mía yo creo que pronto viene por ahí, ¿verdad? Te pueden, quizás te quitan el apéndice. Quizás te quitan la vesícula, quizás pierdes una mano, te quedas tuerto. Y con la ciencia que tenemos hoy día, pues nos injertan cosas, ¿verdad que sí? Pueden cambiar nuestras rodillas y ponernos nuevecitos. Pero no es lo mismo en la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo y esta iglesia local. Mire, tiene muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. Y quiero que consideren esta idea cuando leamos un pasaje en el libro de los Hechos. Hemos estado predicando y hablando por mucho tiempo en el libro de los Hechos y quiero retomar este libro y continuar este estudio con ustedes en estas próximas semanas. Así que busque conmigo en el libro de los Hechos, el capítulo 18, y los versículos 24 hasta el 28. Y yo lo voy a proyectar en su pantalla. Está en la versión Nueva Traducción Viviente. Y como me gusta decir, y quiero que entendamos claramente, esta es la palabra de Dios. Hechos 18, del 24 en adelante, la palabra de Dios dice así. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía muy bien las Escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Y cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Y Apolos pensaba ir a Acaya, y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que los recibieran. Y cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios, diga por la gracia de Dios conmigo, para aquellos que por la gracia de Dios habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las Escrituras, les explicaba que Jesús era el Mesías. Esta es la palabra de Dios. Miren, quizás no es obvio inmediatamente en estos versos que hemos leído esta idea de que somos muchos miembros y un solo cuerpo. Pero yo creo que cuando estudiemos un poquito juntos aquí vamos a darnos cuenta, vamos a ver esta conexión. Pero como hay tanto tiempo que no hemos hablado de nuestro Pablo, ¿verdad? Dejamos a Pablo en agosto. ¿A dónde está? ¿A dónde está nuestro héroe? ¿Cómo van las cosas con Pablo? Bueno, Pablo, según el pasaje justo anterior a este, acaba de salir de esa ciudad de Éfeso. Él va a ir a Jerusalén a cumplir un voto que había hecho, un pacto, una promesa que le había hecho a Dios. Y tenía que ir a Jerusalén a cumplirlo. Y entonces el pasaje anterior nos dice que sale de Éfeso para ir a Jerusalén y así concluye lo que en la Biblia llamamos el segundo viaje misionero de Pablo.
Y luego el pasaje anterior a este dice que Pablo salió de Jerusalén, regresó a Antioquía. Ojalá que nosotros fuésemos como la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía mandaba misioneros por donde quiera, ¿verdad que sí? Era una iglesia anfitriona, una iglesia que encomendaba y comisionaba y mandaba gente a predicar el evangelio. Así que Pablo sale de Antioquía y empieza lo que llamamos su tercer viaje misionero. Pero Lucas, el escritor de este libro de los Hechos, hace un paréntesis en la historia. Y si recuerdan, cuando leímos en el versículo 24, dice, mientras tanto. Así que mientras Pablo ha salido en su tercer viaje misionero, en Éfeso sucede algo. En Éfeso llega un hombre que se llama Apolos. Y Lucas lo describe como un orador, predicador, elocuente, que conocía bien las escrituras. Apolos era de Alejandría, que es una ciudad en la costa norte de Egipto, existe hasta el día de hoy. Una ciudad con playas lindas. Había sido fundada por Alejandro Magno, el emperador griego, ¿verdad? El conquistador griego fundó esa ciudad con su propio nombre. Y esa ciudad para este tiempo era el centro de estudios del Medio Oriente. Tenía la biblioteca más grande en la historia de pergaminos y de papiros que tristemente se quemó y se perdieron muchas de esas cosas. La gente de Alejandría era conocida por ser elocuente, bien educada, tenían un estilo florido de hablar, alegórico. Alegórico es que decían, es cuando la Biblia dice esto se está refiriendo a esta cosa, ¿verdad? Y seguían un sistema de elocución, de predicar de un filósofo cristiano llamado Filo, muy famoso. Y aparentemente, según lo que Lucas nos dice, pues este hombre era un gran orador, era elocuente en ese estilo. Y cuando llega a Éfeso, si leímos el pasaje bien, dice, entendemos que tuvo éxito, ¿verdad que sí? Dice Lucas que enseñó a otros acerca de Jesús con un espíritu entusiasta y con precisión. Ahora, recuerden, Pablo se acaba de ir de Éfeso, ¿verdad? Priscila y Aquila, quienes ya los hemos conocido, y quienes Pablo dejó en Éfeso como los pastores de esa iglesia, cuando notan lo que Apolos está diciendo y la manera en que predica y notan que es una persona con habilidades y con talentos, lo toman aparte y le completan, vamos a decir así, lo que él sabe acerca de la fe en Jesús. Y Apolos decide ir a Acaya. Como a mí me gusta la geografía, a usted le tiene que gustar también, dígame. Acaya es la provincia al sur de Grecia, donde está la ciudad de Corinto. Así que cuando dice aquí que Apolos decide ir acá, ya lo que está diciendo es que Apolos decide ir a Corinto. Y la iglesia de Éfeso lo envía. Le manda con cartas de recomendación, con mucho entusiasmo. Y miren lo que dice Lucas otra vez. Y cuando Apolos llegó a Corinto, resultó ser ¿de qué? De gran beneficio. Cuando usted llega, ¿usted es de gran beneficio? Sí, ¿verdad que sí? Vamos a darlo ahí. De gran beneficio para los que, y dígalo otra vez conmigo, por la gracia de Dios. Porque es por la gracia de Dios que estamos aquí, ¿verdad que sí? Los que por la gracia de Dios habían creído y refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos que poderosos y usando las escrituras les explicaba que Jesús era el Mesías. Miren, ¿sería posible que este elocuente y poderoso predicador y gran maestro iba a sustituir a Pablo? Y cuando Pablo regresara a Éfeso y cuando fuera a Corinto, encontraría que había sido despedido. Pablo, no necesitamos ya más tus servicios. Tu posición ha sido eliminada porque aquí hay uno que se llama ¿cómo? Apolos. ¿Sería así? Te pregunto, ¿te has sentido tú así quizás en algún momento? Llega alguien a la iglesia que tiene talento. Tú te das cuenta que brilla, que habla bien o habla mejor que tú, que canta,
mejor que tú. Y tú dices, wow, me van a sustituir. Es natural quizás sentir un poquito de celo, quizás de temor, sentirnos un poquito frustrados. Quizás sentimos un poquito de rechazo de que llega otro y tenga éxito en la iglesia donde yo he servido por mucho tiempo. Quizás nos sentimos como se sintió Wally Pipp, sustituido. Pero el modelo bíblico, mis hermanos y mis amigos que están aquí, el modelo bíblico no permite sustituciones en la iglesia. Díganme conmigo. Somos muchos miembros y somos un solo cuerpo. Ahora, si volvemos al pasaje con esa idea, ¿verdad? Vamos a ver algunas cosas que yo quiero compartir con ustedes, que yo creo que son verdades, que quizás no son aparentes inmediatamente, pero tienen que ser verdad para nosotros entonces llegar a leer lo que leímos en el día de hoy. La primera cosa que yo quiero que piensen conmigo es ¿cómo oyó Apolos el mensaje de Cristo como Mesías? Él está en el norte de África, acuérdense, ¿verdad? Alejandría. ¿Quién le instruyó en las Escrituras? ¿Por qué solo sabía acerca del bautismo de Juan y ningún otro bautismo? Quizás usted no se pregunta eso, pero yo me pregunto. Y los eruditos, la gente que estudia la Biblia, dice, ¿de dónde salió este hombre? ¿Cómo es posible? Pues miren, la Biblia no nos dice quién le compartió. Quizás fueron discípulos de Jesús que fueron a Alejandría, Egipto en un momento dado, emigraron, ¿verdad? Llevaron el mensaje de Jesús. No de los 12 discípulos, porque esos se habían quedado en Jerusalén. Quizás eran discípulos de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista tenía discípulos? Quizás algunos de ellos fue al Egipto, emigrando, ¿verdad? Cruzó el río y habló a este hombre, a Apolos, de Cristo como el Mesías. Nosotros no sabemos cómo escuchó, pero hay algo que sí sabemos. Y es que Dios lo trajo de Alejandría a Éfeso, donde va a ser un instrumento, un miembro clave en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Porque ¿saben algo, mis hermanos? Es Dios quien trae y añade personas a su cuerpo, la iglesia. Es Dios quien trae y añade personas a la iglesia. Al principio del libro de los Hechos leemos en el capítulo 2, 47, dice que cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana, a la iglesia, las personas que iban siendo salvos. ¿Quién es que añade? El pastor no añade, la denominación no añade. Nosotros queremos que usted sea miembro, lo vamos a invitar, pero es Dios quien lo puso aquí, es Dios quien lo atrajo para que estuviese aquí con nosotros. Tenemos en este libro de los Hechos, en el capítulo 8, la historia de un etíope, un funcionario del gobierno de Etiopía, que va a Jerusalén en una de las fiestas y va allí a adorar a Dios. Y no sabe nada de Jesús y está leyendo un manuscrito en el libro de Isaías y no entiende. Y Dios saca a Felipe de donde está predicando con mucho éxito y lo lleva al desierto para hablarle a ese hombre. Y en Egipto y en el norte de África, en Etiopía, hay una iglesia cristiana en el día de hoy que yo estoy seguro sus raíces están en ese etíope. Porque es Dios, diga conmigo, es Dios quien añade personas a su cuerpo en la iglesia. Y tenemos muchas otras historias en el libro de los Hechos que pudiéramos compartir. ¿Recuerdan la historia de Pedro cuando va a Jope y se encuentra con un oficial romano? Y Dios le dice, ve y comparte el evangelio con esa persona. Pedro, de su propia cuenta, nunca hubiese hecho eso. Pero ¿quién es que añade? Es Dios quien se mueve y quien añade. Y así pudiéramos contar historia tras historia tras historia en este libro de los Hechos, donde vemos claramente que es Dios intencionalmente. Así que mira a tu alrededor. La gente que está aquí la trajo Dios. Aleluya.
¿Tú crees entonces que es una pura coincidencia que estés aquí? O quizás tú me dices, me invitaron, me trajeron, me obligaron. Vine porque hay alguien que me cae bien. No es coincidencia. Dios no es un Dios de casualidades. Dios es un Dios de causalidad. Él causa las cosas. Dígame conmigo. Es Dios quien decide y trae y añade personas a su cuerpo, la iglesia. Ahora, este Apolos es un hombre elocuente, ¿verdad? Habla bien. Y obviamente, según lo que entendemos aquí, tiene lo que llamaríamos nosotros el don de profecía. O sea, esa capacidad especial de predicar, de compartir el evangelio, la palabra de Dios. También lo más probable tiene el don de enseñanza, que es una capacidad extraordinaria de compartir un mensaje para que tú lo entiendas. Y 2 veces en este pasaje leemos que este hombre hablaba poderosamente, pero también hablaba con precisión, no daba muchas vueltas. Su mensaje era directo. En Corinto fue de gran beneficio. Refutaba con palabras poderosas, dice Lucas. ¿Y cómo es que Apolos podía hacer eso? Es verdad que era un hombre elocuente, ¿verdad que sí? Y era un hombre educado, obviamente fue a la escuela, pero para poder enseñar las verdades de Dios en una manera efectiva, otra cosa tiene que suceder. Y yo quiero que ustedes entiendan que es Dios quien da dones. Diga conmigo, Dios da dones. Y es Dios quien da habilidades especiales a los miembros de su cuerpo, la iglesia. Así que Dios te añade, di añade conmigo. Y después Dios te da dones y habilidades especiales para que tú sirvas y bendigas a la iglesia. Pero también noten que con todo lo elocuente y lo gran orador que era, le faltaban unas cositas, ¿verdad que sí? Solamente conocía el mensaje de Juan, el bautismo de Juan. Obviamente no había oído de lo que sucedió en Jerusalén ya muchos años antes, donde se derramó el Espíritu Santo. Y los cristianos que estaban ahí fueron bautizados en el poder del Espíritu Santo. Obviamente él no había oído de eso. Y a mí me encanta lo que dice este pasaje. Porque dice que cuando Priscila y Aquila, ¿se acuerdan de esa pareja? Digan, sí, pastor, nos acordamos. Cuando ellos se dieron cuenta de que este hombre tenía dones y habilidades y que era poderoso, pero que le faltaba un poquito, ¿qué hicieron? Lo mandaron a sentar. Le dijeron a Apolos, tú necesitas ir al seminario. ¿Cuál cita? Tú estás flojo. ¿Fue eso lo que hicieron? Qué bella manifestación de lo que es el cuerpo de Dios, su iglesia, funcionando tal como Él la diseñó. ¿Qué pasó? Priscila y Aquila se dieron cuenta de que este hombre tenía habilidades especiales, pero no tuvieron celos, ¿verdad que no? Porque a veces hay celos. No lo pusieron a un lado, lo tomaron como aparte. No dijeron desde el frente, bueno, este hombre habla bien, pero, sino que en privado lo tomaron aparte y le enseñaron lo que a este hombre le faltaba. ¿Sabe? No solamente Dios añade y no solamente es Dios quien da dones, pero Dios usa, diga Dios usa. Dios usa a los miembros de su cuerpo, la iglesia, para capacitar a los que Él añade. Tú estás aquí primero porque Dios te añadió. Dígame. Segundo, estás aquí y Dios te ha dado habilidades, talentos, dones, destrezas, que Él te las dio a ti como persona. Pero miren, Él las va a ungir con el poder del Espíritu Santo y convertirla en dones y talentos que benefician, que son para la bendición del cuerpo de Dios y para que tú capacites a los que Él va añadiendo. Dios trae, Dios añade, Dios da dones y Dios usa a esas personas para bendecir a su iglesia. Pero ¿saben algo, hermano? No siempre es así. En el pasaje que leímos
nos dice que Apolos se fue para Corinto. Allí tuvo gran éxito. Pero si usted lee las cartas de Pablo a la iglesia de Corinto, usted va a ver que el ministerio de Apolos no tuvo el mismo impacto que en Éfeso. ¿Por culpa de Apolos? Yo creo que no. Y cuando Pablo escribe a los Corintios, después que regresó a Éfeso y escuchó lo que estaba sucediendo, les escribió las siguientes cosas. Yo quiero leer algunos pasajes con ustedes. Primera de Corintios capítulo 1, versos 10 al 13 dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan ¿en qué? En armonía los unos con los otros. Que no haya ¿qué? Divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y en propósito. Pues algunos de la casa de Cloé, que fueron de Corinto a Éfeso, me contaron de las ¿qué? De las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Porque algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo sigo a Apolos. Y otros dicen, yo sigo a Pedro. Y los más santos dicen, yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por alguno de ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. ¿Qué es lo que hay en la iglesia de Corinto? Divisiones. Algunos dicen, yo soy de este gran y elocuente orador. Yo soy del equipo del equipo de Apolos. Yo soy del equipo de Pablo, del original. Yo soy de Pedro, que parece que Pedro pasó por ahí, por Corinto y predicó. No tenemos eso en la historia, pero obviamente, ¿verdad que sí? Saben de él. Y algunos, los que son, pero bien santos, dicen, nosotros somos de Cristo, nada más. Pero no en una manera espiritual, en una manera de división. Y Pablo, con unas palabras muy sabias, los corrige y les dice, cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros somos solo bien siervos de Dios mediante las cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó. Pero fue Dios, diga, fue Dios conmigo. Fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta y quién riega. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. Y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos, Pablo y Apolos, ¿verdad? Somos ¿qué? Trabajadores de Dios. Y ustedes son el campo de Dios, el cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Escuchamos que Apolos era un gran y elocuente orador. Y parece ser que Pablo no hablaba tan bien. Pablo era un poquito más, no sé. La gente se dormía. No pueden entender. No se duerma, no vaya a ser que yo les pida que se ponga de pie y nos dé el último punto. Yo sé que hace un poquito de calor, estoy terminando. Y Pablo dice lo siguiente: amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y con temblor. Y después le dice, no es mi intención asustarlos con mis cartas. Parece que las cartas de Pablo eran fuertes. Tenemos 2 de ellas, por lo menos hay 4, las otras 2 no las tenemos. Y noten lo que ellos decían, pues las cartas de Pablo, algunos de ustedes dicen, las cartas de Pablo son exigentes y fuertes. Y noten, pero él en persona es
débil. Y sus discursos no valen nada. Los de Apolos, esos son discursos dignos de escuchar. Hay algunos que es de Apolos, hay algunos que es de Pedro, hay algunos que es de Pablo, hay algunos que dicen que son de Cristo. Y finalmente Pablo le dice lo siguiente: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes, diga todos ustedes conmigo, todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿No se dan cuenta de eso? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Muchos miembros, un solo cuerpo. Mira a tu alrededor. Yo sé que yo los mando a hacer eso y a la mayoría de ustedes no miran porque les da vergüenza. Porque creen que es que yo lo voy a mandar a que se den un abrazo, ¿no? O mira hacia el frente, si tienes a alguien al frente. Dios ha traído a cada persona que está aquí para que sea miembro de su cuerpo, que es la iglesia y de esta iglesia local, o para que escuche este mensaje de la buena noticia y Dios lo atraiga, y Dios lo añada. Muchos miembros, un solo cuerpo. Y Dios le ha dado a cada uno de ustedes que están aquí y a los que Él va a añadir de los que están aquí habilidades y destrezas. Algo especial que Dios hace con los talentos que ya tú tienes y Él los embarra con divinidad. Te da dones y habilidades que tú no creías que tenías o de la manera que no pensabas que lo podías hacer. Y la semana pasada escuchamos a uno de nuestros pastores, a uno de nuestros pastores, ¿verdad que sí? Que nos predicó, eso es profético, oye, que nos predicó y nos habló de que Dios, de que un señor de mucho dinero, ¿verdad? Que es un tipo de Dios en esa parábola, repartió dones para que cada una de esas personas tomara eso y lo invirtiera en su trabajo. Pero hubo uno que hizo ¿qué? Lo enterró porque tenía miedo. Ese no es el método, ese no es el estilo, eso no es lo que Dios quiere que tú hagas con las cosas que Él te ha dado, sino que al contrario lo uses para capacitar a los miembros que Él ha añadido. Diga conmigo, muchos miembros, un solo cuerpo. Pero me queda una pregunta a mí, quiero hacérselas a ustedes en el día de hoy. ¿Seremos como la iglesia de Éfeso o seremos como la iglesia de Corinto? ¿Seremos como Priscila y Aquila enseñando a los nuevos para que sirvan a Dios de mejor manera o como aquellos en Corinto que se jactaban de su equipo y criticaban y murmuraban de Pablo? Vamos a decir, ese canta mejor, pónganlo a él a cantar, este predica mejor, pónganlo a él, este enseña mejor, queremos sentarnos a estudiar con él o con ella. O vamos a entender que uno siembra y el otro riega, pero es Dios quien trae, es Dios quien añade y es Dios quien da el crecimiento. Somos, ¿qué, hermanos? Muchos miembros y un solo cuerpo. Y recuerden la advertencia que leímos hace unos momentos atrás. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo. No este edificio, este templo. Pues el templo de Dios es ¿qué? Santo. ¿Y quiénes son el templo? Amén. La iglesia de Cristo. Así que mira a tu alrededor otra vez, sin miedo. Porque ni tú ni yo trajimos a nadie aquí, a menos que Dios nos haya usado como su instrumento para invitar o para traer. Ni tú ni yo podemos repartirle a nadie un don. Eso es un privilegio que tiene Dios.
Y a través de Jesús y del Espíritu Santo, Él reparte como Él quiere. Y ni tú ni yo podemos capacitar a nadie con nuestra propia enseñanza y nuestra propia habilidad, sino que tenemos que enseñar lo que la Biblia dice y solo lo que la Biblia dice. Todos somos diferentes, pero todos somos necesarios. Todos somos parte, todos somos importantes. Nadie puede ser sustituido. Pero otra vez les hago la pregunta. ¿Vamos a ser como la iglesia de Éfeso o como la iglesia de Corinto? Yo quiero orar para terminar. Yo quiero pedirle a Dios, y yo creo que usted también, que nos ayude a ser como la iglesia de Éfeso. Que nos ayude a ser como Priscila y Aquila. Y si es necesario, pidámosle a Dios hoy que nos corrija y nos perdone si hemos actuado como los corintios. Y pidámosle a Dios, y ore conmigo, de que Él siga añadiendo a este cuerpo los que van a ser salvos. Dobla tu cabeza conmigo. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Aquí hay personajes e iglesias en estos 4 cortos versos. Señor, queremos ser como Apolos, como Pablo, personas que se dedican a predicar, a enseñar, a servir. Queremos ser como Priscila y como Aquila, que son pastores de estas iglesias y personas que toman a la gente y los instruyen y los ayudan. Queremos ser como la iglesia de Éfeso, que mandó a Apolos con cartas de recomendación, con ánimo, ve, predica. Pero Señor, no queremos ser como algunos en la iglesia de Corinto, porque Cristo no está dividido. Seremos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. Y por último, Señor, añade a este cuerpo que está aquí local, a esta iglesia local, añade las personas que han de ser salvas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.